Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Ahí está, ¿Qué tal? mira. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Graciela? ¿Qué dice? Bueno, a ver, usted es una mujer muy informada, pero ya le cuento, hablamos con Eduardo Valdés y no sabía, hablamos con también Pablo Tonelli. ¿Usted sabe algo sobre si habrá sesión esta semana o está también en ascuas, diputada? No, en realidad no tenemos a la vista algo que tenga este dictamen de comisión. Teóricamente la comisión que hasta ahora fue citada es la de legislación general con el tema etiquetado, con lo cual aparece como bastante verde el tema de la sesión. Estamos. Diputada, primera pregunta. Bueno, estuvo Santiago Cafiero la semana pasada, una visita que se había demorado mucho, muy esperada, con, bueno, un momento donde se retiraba parte de la oposición, después volvieron, discursos duros. ¿Qué le quedó? ¿Le pareció positivo? ¿Hay que cambiar este sistema de 2.600 preguntas? ¿Qué resumen hace, diputada? Yo creo que la figura del jefe de gabinete tal cual fue pensada y concebida por aquel, digamos, por los primeros pasos que dio Raúl Alfonsín en torno a introducirle algunos cambios a la Constitución, que fueron anteriores, muy anteriores a la reforma del 94 y al Pacto de Olivos. Yo no creo que haya venido concebida de la manera en que nosotros la estamos usando. Yo creo que realmente la idea de Raúl Alfonsín, del expresidente, y de la propia Unión Cívica Radical, cuando conciben esta figura que no entra dentro del derecho constitucional que nosotros tenemos, que es el molde de la Constitución de los Estados Unidos, sino que más bien está muy vinculada a lo que es el parlamentarismo, Sí. ya sea el parlamentarismo democrático o el parlamentarismo por la existencia de un soberano. No tiene nada que ver, ¿no? Pero a la figura se le puede sacar un poco más de provecho. Juan Urtubey ha dicho durante la campaña pasada, y lo sigue sosteniendo, que sería muy interesante tocar la ley de manera tal de que el jefe de gabinete sea una figura que realmente le sirva al nexo que tiene que existir entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Que no sea un mero funcionario administrativo del Poder Ejecutivo, sino que realmente, a los efectos de construir el diálogo político que la Argentina tanto necesita, sería muy interesante que esa figura esté más vinculada, digamos, a la oposición que al propio oficialismo. Nosotros tenemos ahí, con la ley, la posibilidad de buscarle una vuelta de hoja a la figura para que realmente nos introduzca en una Argentina distinta a la que vivimos, ¿no? Porque esta Argentina en la que el jefe de gabinete responde ciegamente al Poder Ejecutivo o al presidente y que solamente viene al Congreso, en el pasado también lo hizo, yo recuerdo las chicanas de Peña y los titulares de los diarios. Venía y buscaba la frase para que le pongan un titular en el diario. Bueno, esa figura no le sirve a los argentinos. Le sirve a la dirigencia política que cree que de esa manera dirime diferencias. Y la verdad es que yo creo que la sociedad está tan lejos de todo eso. No me imagino la semana pasada a la sociedad mirando la exposición del jefe de gabinete, no me la imagino. Y cuando me imagino al ciudadano común mirando la noticia, me lo imagino leyendo los titulares de los diarios, claro. No me lo imagino leyendo los entretelones. La figura no le está sirviendo al sistema democrático, la figura sirve para exacerbar las diferencias, para que el jefe de gabinete venga, diga lo que quiere, y se le conteste también lo que se quiere, a veces hasta de manera irrespetuosa, porque hay falta de respeto. Bueno, lamentablemente en la política argentina hay una falta de respeto muy grande entre la propia dirigencia. Diputada... Pero me parece
en un cambio democrático en serio deberíamos buscarle a la figura un aprovechamiento, y creo que por ahí puede pasar el diálogo de los argentinos. Diputada Mariana Espesar, la saluda. Siguiendo su razonamiento, yo no sé si un dirigente de la oposición, pero que el jefe de gabinete sea, por ejemplo, un diputado o un senador elegido por el Congreso, ya recuperaría algún tipo del espíritu original que pensó el expresidente Alfonsín cuando, bueno, promovió la creación de la jefatura de gabinete. Bueno, Juan Urtubey dice eso, ¿no? Que sea un funcionario que lo elija con una mayoría el Congreso. Entonces eso sería indicativo del consenso. Nosotros estamos teniendo un problema muy serio hace muchos años, que es la falta de consenso. Y la dirigencia política no toma nota de a dónde está llevando a la sociedad esta falta de consenso. Roberto Labaña habla también desde la campaña anterior del apartheid social que vivimos en la Argentina. Y este es un dato de la realidad. Vivimos efectivamente en un apartheid social, que lo estamos construyendo los dirigentes políticos por la falta de inteligencia y generosidad en la construcción del consenso para pensar el país, para pensar el futuro de los argentinos. Como no estamos teniendo esa capacidad, lo que estamos haciendo es teniendo políticas que no les sirven a los argentinos y que está llevando cada vez más a la sociedad a un estado crítico, sumamente crítico. Pregunta, Débora. Sí, ¿qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. En ese contexto que usted describe, ¿por qué no hay lugar para una tercera vía como la que en su momento fue de la mano de Labaña? Digo, ¿por qué terminamos una vez más votando entre los extremos y parece que estas elecciones otra vez va a pasar lo mismo? Yo creo que no hay que hacer futurismo, a la sociedad hay que esperarla. La sociedad en algún momento va a entender que la grieta es el negocio de los dirigentes y que puede elegir, que no es cierto que haya solamente dos opciones, porque además en nuestro país ha ocurrido algo tremendamente lamentable, que es que los partidos políticos se han atomizado, los partidos políticos no existen. Fíjate vos qué paradoja, porque en el año 94 nosotros en la reforma constitucional incorporamos, los constitucionalizamos a los partidos políticos. Y casi inmediatamente, en el momento después de Menem, cuando aparece la alianza, aparece esto que nosotros pretenciosamente llamamos coaliciones, y que en realidad son meros frentes electorales que se construyen para ganar una elección, y que como no son coaliciones ni son partidos políticos, son lo que se denominan espacios. Entonces es algo etéreo, algo que no le está sirviendo a la sociedad. Nosotros estamos en construcciones políticas que no aportan soluciones, no aportan ideas, no aportan proyectos. Yo creo que la sociedad en algún momento va a perder la lógica esta de que alguien nos va a salvar y va a entender que la dirigencia aquella que se mantuvo en una línea de conducta respecto a la búsqueda de este proyecto que nos haga converger seriamente a todos. Yo la verdad es que conocí otro Congreso de la Nación. Yo conocí un Congreso de la Nación con acuerdos. Totalmente. Cuando yo ingresé en el año 89, la reforma del Estado, como Carlos Menem había asumido con anterioridad, no tenía el Congreso de su proceso electoral. Claro. La composición del Congreso era del anterior presidente. Y Jaroslavski levantaba la mano. Yo no sería peyorativo. No, al contrario, no, le decía que colaborando con el acuerdo, le decía. Colaboraba con el acuerdo. Sí, exactamente. La idea era sacar al país adelante. Y entonces la reforma del Estado fue votada por esa composición. Exactamente, sí. Pero, diputada, perdóneme, perdóneme un tema, porque la verdad, acá yo no he vivido la década de los años del 50 al 55, que dicen que era de mucha grieta. Después viene la prohibición del peronismo hasta el 73, pero la verdad que incluso del 73 en adelante, pero del 84, uno diría 20 años,
no había esta situación de grieta. Y usted le ha tocado vivirla como legisladora. ¿Por qué cree usted? ¿Cuáles son los elementos que hacen que la sociedad se polarice tanto? Digo, algunos plantean el tema de la 125 como el hecho desencadenante. ¿Pero usted tiene algún momento, alguna interpretación de por qué la sociedad se agrieta más en los últimos 15 años que en los primeros 20 de la democracia o no? No, yo primero no creo que la sociedad tenga una grieta. La grieta que existe en la sociedad es esto que nosotros llamamos apartheid social. Después no veo que la gente esté matándose por ningún dirigente, gracias a Dios. Lo que sí creo es que es un fenómeno sociológico muy importante para analizar, en donde entran a jugar varios factores. Entra a jugar la manera en que se comunica la política, en la manera en que se construyen los liderazgos, que no es un fenómeno de la Argentina. Lamentablemente, la influencia enorme y la intromisión tan abrupta que ha tenido la comunicación en la vida de las personas hace que todas las situaciones sean distintas, se dimensionen de una manera diferente. Entonces me da la impresión de que hemos caído en lo que algunos pensadores definen como la democracia de audiencia, que es el dirigente que se para frente al televisor, está muchas horas, ustedes han visto, Sí. La dirigencia está muchas horas frente al televisor hablando, a veces insustancialmente. Entonces se construye una democracia según la audiencia que tengan los dirigentes políticos. A mayor conocimiento, mayor posibilidad de ser electo. Bueno, esto construyen falsedades, porque no es sencillo pararse frente al electorado y decirles que hay que hacer sacrificios. Claro, y sí. Que nosotros no vamos a salir adelante si no construimos una sociedad que efectivamente tenga valores en el trabajo y la educación. Y trabajar y educarse es algo muy duro, muy difícil, implica sacrificio. Solamente aquel que trabaja y que estudia sabe el nivel de sacrificio de los placeres de la vida que implica esas dos actividades. Es impensado que hoy tengamos un dirigente político que se pare frente a la sociedad después de una guerra y le diga Sangre. necesitamos sangre, sudor Claro. y lágrimas. Sí. Esto fue lo que reconstruyó la Europa después de la guerra. Sí. Los dirigentes que dijeron las verdades. Bueno, hoy no se le exige una plataforma, se le exige eslóganes, entonces tienen mucho trabajo las consultoras, las encuestas, y no se busca el pensamiento profundo del dirigente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a ir a una Argentina de producción? Argentina es un país que tiene todas las posibilidades porque tiene todas las materias primas. Y porque el recurso humano argentino es un recurso humano importante. Nosotros tenemos un periodo de default, pero es impensada la cantidad de jóvenes que hoy son profesionales y se instruyen en ciencias variadas. Sí. Eso están haciendo los argentinos. Entonces a nosotros nos muestran, porque así parece ser que conviene más, una suerte de Argentina en la cual todos se van, o en la cual nadie cree. No, pero mire, yo conozco muchísima gente joven que hace muchísimo sacrificio y se está educando. Y se está formando profesionalmente, jóvenes con 2 carreras. Entonces, ese es el recurso humano. Que tenemos un default, porque lamentablemente hace 10, 11 años venimos sin crecer, y entonces esto ha generado una tormenta social increíble, con falta de trabajo, con pobreza, es cierto. Pero esto no es intrínseco, no lo tenemos hace 50 años. Hace 50 años Argentina era un país que socialmente tenía calidad ascendente. Sí. Entonces no es cierto esto de que hace 50 años venimos mal. No, no. Hace 10 años no crecemos, hace 2 años decrecemos, y esto ha generado un bolsón de pobreza, miseria y de falta de trabajo impresionante. Bueno, esto es lo que hay que resolver. ¿Lo puede resolver Argentina? Sí lo puede resolver. Lo puede resolver porque están las materias primas, porque están los recursos humanos. Lo que necesitamos son gobernantes que tengan la inteligencia de darse cuenta que hay que pensar en los argentinos, que hay que pensar para los argentinos, y hay que dejarse de ver
¿En Y qué sí. ideologismo político, en qué casillero me pongo? ¿Qué digo para quedar bien? ¿Cómo hago para destruir al otro? ¿Cómo hago para no parecerme al otro? Porque yo veo a veces que cuando vos haces o decís una cosa, enseguida te dicen, Sí, claro. vos estás con Cambiemos, vos estás con los K. Pero yo no le tengo miedo a esa rotulación que a veces se hace con tanta facilidad. No le tengo miedo. Yo hago lo que creo que es correcto hacer. Diputada, usted tiene experiencia como funcionaria ejecutiva y Sí. también tiene muchísima experiencia aquí en la Cámara Sí. de Diputados. Y quería, digamos, hacer una pregunta sobre la honestidad intelectual de los diputados y senadores, ¿no? Epa. ¿Cuál es la actitud que tienen cuando son oficialismo y cuál es la actitud que tienen cuando son opositores? Porque da la impresión que muchas veces Por supuesto. recuperan el espíritu crítico cuando son opositores y cuando son oficialismo callan un poco más, ¿no? Exactamente. Usted vivió toda esa Son experiencia. optimistas cuando son Claro. opositores, creen que Claro. va a resolver todo, llegás al oficialismo y te das cuenta que Claro. tenés problemas concretos. Y ¿sí? la diputada hizo la vuelta completa en esta Exactamente. situación. Quería preguntarle por su experiencia personal al respecto. En algún momento en el recinto, frente a esta actitud, un gran diputado, una persona gigantesca como persona, Raúl Baglini, Epa, esbozó una teoría, claro. que era la El teorema de aproximación del poder y el discurso. A partir de ahí todos dijimos el teorema de Baglini. Sí. ¿Qué es esto que vos estás describiendo? O sea, no es nuevo. Lo que sí es nuevo es el nivel de virulencia con el que se ataca, las palabras que se emplean, la falta de esforzarse un poco en tener una convivencia en la que se pueda marcar la diferencia sin ofender al otro. Me parece que es eso lo que está fallando. Y bueno, hay muchos diputados que al estar silenciados durante 4 años, porque han sido oficialismo, cuando Claro. son la oposición, Es cierto, como claro. que florecen Claro, sí. de manera impresionante. Claro. Lo vi en el anterior gobierno con los muchachos que ahora son el gobierno, y lo veo con algunos muchachos que durante 4 años no abrían la boca en el sillón, y que ahora tienen una verborragia impresionante. Es el teorema de Baglini. La proximidad del poder los hace más cautos o más reservados, y el alejamiento del poder les hace florecer el discurso. Pero yo reitero, yo veo agresiones que Sí. creo que son impropias de los dirigentes, porque el dirigente tiene que dar el ejemplo. Y entonces nosotros, si tenemos una sociedad que está exacerbada, que está molesta, que realmente está con muchas necesidades, tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje que utilizamos. Yo siempre digo, yo critico, pero critico tratando de no faltarle el respeto a la persona que es el otro. Me Ahí parece está. que ese es el límite. Bueno, el testimonio muy interesante de la diputada Graciela Camaño.